Hola jóvenes, buenos días, tardes. Lo que veremos ahora, la clase pasada vimos acerca de lo último, si mal no recuerdo, fue en relación a lo que era el diario de campo, así como la libreta de notas y el diario de campo. Vimos sus características, hicimos después el examen y bueno, todo eso. Lo que nos corresponde a ver ahora es el tema. Diferentes ramas y disciplinas de la antropología. La antropología ya vimos que estudia al ser humano de manera integral y por lo tanto debe recurrir a otras ciencias para poder hacerlo. Y para ello se suele dividir en diferentes disciplinas. Entonces, el ser humano no es como que pueda ser estudiado desde una sola perspectiva, es decir, puede ser estudiado desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista óseo, por ejemplo, desde muchas formas en las cuales el ser humano puede ser estudiado y es por ello que la antropología no puede estudiarla por ella misma. Entonces lo que hace es dividirse y así es como logra estudiar al ser humano de manera integral. Al momento de dividirse cada una de las cuestiones en las cuales se divide y las características que estudia, es como toma un nombre específico. Y empezaremos entonces con la prehistoria. La prehistoria es la que va a estudiar las sociedades que existieron antes de la invención de la escritura. Como ustedes habrán estudiado en sus clases de historia, la historia de la prehistoria se divide a través de este hecho fundamental que es la invención de la escritura. ¿Sale? Entonces, todos los hechos que sucedieron antes de la invención de la escritura va a ser estudiada por la prehistoria. El siguiente, vayan anotando lo que voy mencionando, es la arqueología. En relación a la arqueología, va a estudiar a los pueblos del pasado hasta el pasado reciente. En tanto, la arqueología va a analizar los restos materiales y culturales. Es decir, no solamente se va a enfocar en estudiarlos de manera teórica, sino también se va a enfocar a estudiarlos de manera práctica en relación a los huesitos o en relación a los, ¿cómo llamarlos? A los vestigios óseos que estos han dejado a lo largo del tiempo, no solamente óseos, sino también materiales, como podría ser una escultura, una pirámide, alguna vasija o algún otro elemento. ¿Sale? Entonces, otro de las disciplinas que apoya la antropología es esta, la arqueología, el cual, como menciona nuestra definición, va a estudiar a los pueblos del pasado hasta el pasado reciente y en el cual va a analizar los restos materiales. El siguiente es la antropología lingüística. La antropología lingüística va a analizar la cultura a través de los diferentes medios de comunicación. Un medio de comunicación es la forma en la que las personas expresan a otras sus sentimientos, ideas, etcétera. Lo que va a hacer entonces la antropología lingüística va a analizar el lenguaje, ya que este es un medio de reproducción de valores, creencias, costumbres, etcétera, siendo, sabemos nosotros, la forma de comunicación más importante. La siguiente es la etnografía.
La etnografía es utilizada por la antropología para estudiar y describir las costumbres y tradiciones de un grupo social. Un grupo social es un grupo de personas que comparten características en común. ¿Qué es lo que hace? Va a analizar cuestiones como el parentesco, ciclo de vida, sistema religioso, la economía y la política. Todos estos elementos que mencioné hace rato, parentesco, política, religión, etcétera, expresan la forma de ser de un pueblo, ¿sale? Si es abierto a nuevas ideas, si tiene un sistema de política muy arraigado, si tiene nuevas formas de establecer el orden, etcétera, y cuáles son esas formas. Entonces, todo ello describe prácticamente las costumbres y tradiciones de cierto grupo social. Menciona o hace énfasis en cómo se comporta ese grupo. La siguiente rama es la antropología aplicada. En la antropología aplicada lo que hace es investigaciones relacionadas a la promoción de cambios socioeconómicos. Las cuestiones socioeconómicas abarcan desde las costumbres y tradiciones de un pueblo hasta las cuestiones de dinero. Abarca temas sociales, políticos, de justicia social, estrategias de desarrollo y salud pública. Como puedes darte cuenta, esta antropología aplicada se enfoca más en las cuestiones eh, sociales y en las cuestiones económicas y políticas, dado que ello es lo que representa en una sociedad la forma en la que ésta se va a mover a lo largo del tiempo y la forma en la que ésta se va a organizar de esta forma, así como si tiene un buen desarrollo o no. La antropología aplicada es una de las ramas más importantes en relación a la antropología. El siguiente es la etnohistoria, que va a estudiar a las sociedades que en un momento de su evolución histórica se pusieron en contacto con otra, intercambiaron sus modos de vida y así crearon una nueva. Por ejemplo, el choque de los mundos sucedido en Europa y América. Las costumbres de Europa y América eran de cierta categoría y al mismo tiempo las de América también eran un tanto diferentes. Al momento de mezclarse estas dos culturas, generaron una tercera, las cuales tenían similitudes tanto europeas como similitudes de la cultura americana. Y de eso se va a encargar la etnohistoria. ¿Qué tanto afectó que dos culturas se involucraran entre sí, generando de esta forma una nueva? Por ejemplo, algo tan sencillo como en el habla. En España hablan de una forma específica. Aquí en México, los antiguos pobladores hablaban también de una forma específica y al momento de mezclarse tenemos esta forma de hablar que utilizamos actualmente. No hablamos el español específicamente que hablan en España, el castellano. ¿Sale? Tenemos una variación inclusive en la lengua. Cuando se mezclan entonces las diferentes culturas generan cambios utilizando mitad de bueno, una parte de características de un pueblo y la mitad de la otra. Y esto genera una nueva cultura con sus propias características. ¿Vale? Funciona también no solamente en cuestiones de lenguaje, sino también en cuestiones físicas. ¿Vale? El siguiente es la antropología filosófica, el cual se centra en el hombre. La principal rama o la principal forma de estudio va a ser
El hombre iba a interesarse en aquello que diferencia al hombre de los demás seres, centrándose en una pregunta. ¿Qué es el hombre? Sabemos nosotros que el ser humano es la especie, entre comillas, más inteligente en el planeta. Entonces, la antropología filosófica se va a centrar en la pregunta de qué es el hombre como especie diferente a todas las demás especies. Los animales tienen características en común, en tanto el ser humano tiene ciertas características que lo diferencian demasiado con otras especies, y de eso se va a encargar la antropología filosófica. El siguiente es la paleontología. Esta ciencia se va a encargar del estudio de los animales y vegetales, tanto prehistóricos como los actuales. Es una de las áreas del conocimiento más importantes para la antropología. La paleontología entonces se va a encargar, contrario a la antropología filosófica, este se va a encargar no del hombre o del ser humano, sino se va a encargar del estudio de los animales y vegetales. Principalmente los prehistóricos, ¿por qué? Porque estos van a representar una forma de estudio y de cómo eran estos en la antigüedad y poder así crear una cadena de evolución hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. El siguiente es la paleoantropología, el cual va a estudiar al ser humano remoto para entender sus cambios fisiológicos, tal en como los demuestran los hallazgos de restos óseos. Es decir, se va a encargar de los seres humanos, pero no de los seres humanos en relación a su actividad económica o sus cuestiones sociales o su religión, sino se va a encargar precisamente en las cuestiones físicas o fisiológicas. Por ejemplo, que en la antigüedad las personas o los primeros pobladores caminaban erguidos, encorvados, perdón, caminaban eh, casi con las cuatro extremidades en el suelo, o la forma de ser de sus cráneos o de sus extremidades o de su estructura ósea de manera general. Y de eso se va a encargar la paleoantropología. Y el siguiente, que va muy relacionada a la paleoantropología, va a ser la primatología, el cual va a estudiar primates no humanos. Este estudia la forma de evolución del hombre en su estructura ósea a lo largo del tiempo. ¿Sale? En cambio, este va a estudiar, parece un gato, este va a estudiar al ser humano como era en la antigüedad, es decir, eh, no tanto al humano en sí, sino va a estudiar a los denominados primates, ¿sale? Es decir, va a estudiar a los primates no humanos, ya que al ser el hombre un primate, se cree que su comportamiento puede arrojar datos relacionados a los homínidos de millones de años de antigüedad. De hecho, este estudio ha arrojado grandes avances en relación a la evolución del hombre. Por ejemplo, hay algunos primates que están en cautiverio y han empezado a manejar herramientas como las piedras o, o crear algunos elementos con palos, algunas armas con palos. Entonces se cree que así es como inició el ser humano a, a un desarrollo y evolucionar hasta lo que somos actualmente. Entonces la primatología se encarga principalmente del estudio de primates no humanos para de ahí tener una base y poder identificar cómo, cómo hemos llegado hasta lo que somos ahora, tomando como base que pertenecemos a la misma rama o a la misma especie de los primates. ¿Sale? Bien, nuestro siguiente tema del día de hoy es la cultura.
Para empezar a hablar de la cultura necesitamos saber qué es. Y la cultura la vamos a definir como la historia de todo hombre, de toda sociedad, su pasado y futuro. Y ese sentido de tener un pasado y un futuro es lo que diferencia al hombre de todos los demás animales. ¿Vale? Esta es una de las primeras definiciones de cultura. Entonces, la cultura, como podemos ver en esta definición, va muy arraigada con lo que somos y cuál es el sentido que nos hace diferentes a los animales. Nosotros al tener un sentido de presente, pasado y futuro, podemos desarrollar este sentido de pertenencia a algún lugar en específico. Para el autor A.D. Taylor, tiene su definición en el cual menciona que la cultura es el conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbre y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Entonces, la cultura no solamente es las costumbres y tradiciones, según A.B. Taylor. La cultura va mucho más allá de eso, desde nuestras percepciones personales hasta lo que se establece como ley en una sociedad. Todo ello va a formar lo que es la cultura de un pueblo. Por ejemplo, la cultura en México es muy diferente a una cultura en Japón, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, la cultura va a ser definida en muchísimos aspectos por diferentes características. Y otra de las definiciones que estaremos utilizando de cultura, la más corta, es esta otra, que menciona que la cultura es la parte del ambiente hecha por el hombre. Es decir, si nosotros volteamos a ver a nuestro alrededor, todo aquello que no pertenezca a la naturaleza es lo que será la cultura. ¿Por qué? Porque ella es realizada por nosotros los humanos. Tenemos algunos conceptos básicos en el tema de la cultura. Primero, debemos identificar lo que es la cultura material. La cultura material va a ser aquello que es tangible, es decir, que podemos tocar o es apreciada por medio de los sentidos. Por ejemplo, las pirámides las podemos tocar y existen en la realidad, entonces forman parte de la cultura material. El siguiente concepto básico es la cultura no material, que va a ser aquella que no ocupa un lugar en el espacio y es entendible a través de un proceso mental. Por ejemplo, el idioma, no es como que podamos tocar el idioma, y forma también parte de la cultura de los pueblos. Eh, la moral, la justicia, etcétera, son cosas que no podemos tocar ni percibir por nuestros sentidos. Necesitamos más de un proceso mental para poder entenderlos. ¿Sale? Entonces esa es la cultura no material. Elemento, como siguiente concepto básico, elemento o rasgo cultural. Va a ser parte mínima de la cultura que tiene un significado preciso y concreto, que es indivisible, ya que si lo dividimos, ésta pierde su significado. Por ejemplo, Dios no podemos dividir o concebir el concepto de Dios de manera dividida, sino necesitamos un concepto del todo para poder identificarlo. Otro ejemplo un poco más simple es, por ejemplo, el de una silla. Si yo tengo esta silla y lo que hago es
quitar una parte de, imagina que quito esta parte, deja de ser una silla. Entonces, cuando se juntan todas las partes de algo, esta tiene un significado específico, pero si yo lo divido, deja de ser lo que es. ¿Sale? Ese es el elemento rasgo cultural, es la parte mínima de la cultura que tiene un significado preciso y no puede dividirse porque si no, esta perdería su característica. El siguiente es complejo cultural. El complejo cultural lo vamos a definir como el conjunto de elementos interrelacionados que da lugar a un significado más complejo. Por ejemplo, son diversos elementos de un todo que al momento de juntarse, estos tienen una característica en específico. Imaginemos la silla de hace rato. ¿Sale? Si esta silla yo la pongo acá y le agrego otro elemento como un escritorio, por ejemplo, y le agrego una lámpara acá, y le agrego un librero por acá, esto se convierte en un todo, una oficina, por ejemplo. Ese es el complejo cultural. Es cuando varios elementos culturales se juntan entre sí y esto da lugar a un significado más completo. Por ejemplo, la comida. Si tú tienes un solo ingrediente, pues forma un algo, no forma un algo en específico. Pero si tú juntas todos esos ingredientes y los mezclas y los pones juntos y toman un sabor en específico y los acomodas de cierta forma en el platillo, esto forma un complejo cultural que es la comida. ¿Sale? O el platillo en específico. El siguiente elemento es la pauta cultural. La pauta cultural es el comportamiento humano a causa de la cultura o la sociedad. Por ejemplo, el usar cuchara o tenedor para comer y no hacerlo con la mano es una pauta cultural, es algo que nos han enseñado desde pequeños. Dar los buenos días o las buenas tardes al llegar a algún lugar es algo que nos han enseñado, es parte de nuestra cultura. ¿Sale? Es algo que realizamos, ¿por qué? Porque así es como nos han enseñado al estar involucrados en una sociedad que sigue esas pautas de cultura. El siguiente que tenemos es zona, región y áreas culturales. Estas vamos a definir como porciones de la superficie terrestre con población humana que se comporta de una manera más o menos uniforme. Es decir, es un conjunto de personas en un cierto lugar con ciertas características en específico. Por ejemplo, aquí en Tulancingo las personas se comportan de cierta manera y todas se comportan de la misma manera, más o menos. Ahora no quiere decir exactamente igual, pues porque obviamente no somos robots, ¿no? Para comportarnos todos iguales. Pero sí tenemos ciertas pautas de comportamiento que son iguales a las de otras personas. ¿Ok? La diferencia es una cuestión de grado. Por ejemplo, la zona es esto, la región es más grande, por ejemplo, Tulancingo, quedamos que era esto, y ya cuando unimos Tulancingo, Santiago y Coatepec, ya es como se forma una región, es un conjunto de zonas. Y el área cultural es aquella que es la mayor de todas, que engloba tanto a una zona como a una región. Esta sería área cultural, por ejemplo, todo el estado, algo por ejemplo. Es otra de los conceptos básicos en el tema de cultura, zona, región y área cultural. Y por último tenemos el concepto de etnia. Una etnia la vamos a definir como un grupo de personas que comparten el mismo origen, pasado histórico, lenguas, costumbres y tradiciones. Es muy complicado que nosotros aquí en Tulancingo de manera específica encontremos una etnia, pero si nos vamos a un grado más grande, a una región, por ejemplo, es probable que encontremos alguna. Este concepto de etnia es un conjunto de personas que deslindan, que provienen todas de una misma raíz o un mismo origen, ¿sí? Formando así entonces lo que es esto.
Comparten tanto, mencionaba hace rato, como su origen, el pasado histórico, la lengua, las costumbres, las tradiciones, etcétera. Nosotros, a pesar de vivir aquí en Tulancingo, no compartimos, por ejemplo, todos las mismas costumbres. Sí compartimos el mismo origen, por ejemplo, pero puede ser que no compartamos el mismo pasado histórico, que algunos vengan de otro estado o que tengan eh, alguna otra ciudadanía, nacionalidad, etcétera. La misma lengua sí puede ser costumbres y tradiciones, no tanto. Hay algunos que no tienen la costumbre, por ejemplo, de celebrar Navidad o Día de Muertos o cuestiones de ese estilo. Una etnia comparte todos esos elementos y es por eso que puede llamársele así, etnia. ¿Sale? Y nuestro último mini tema, para ya terminar con esto, es la dinámica y enfoque social, enfoques culturales, perdón. El proceso mediante el cual la cultura siempre está cambiando y este cambio puede ser muy acelerado y violento y por ende se percibe fácilmente o este proceso puede ser lento y casi imperceptible. Un ejemplo de ellos, esto es en relación a la dinámica, que es la forma o la manera en la que cambia la cultura, ¿sale? Algunos no nos damos cuenta de que las culturas han cambiado de una forma u otra. Por ejemplo, la forma de vestirnos. Por allá del año de los 80, la gente se vestía de una forma y ahorita en 2020 la gente se viste de otra forma. Entonces, hay ciertos procesos en los cuales la cultura cambia y no lo percibimos. ¿Por qué? Porque la forma de cambio es muy lento, pero hay otras en las cuales ese cambio se da de una manera drástica y es cuando notamos que ha sufrido un cambio la sociedad. Por ejemplo, les mencionaba la cuestión de la ropa. ¿Vale? Si yo te pregunto, ¿cuándo se empezó a escuchar otro tipo de música que no sea banda, por ejemplo, que no sea reggaetón? ¿O cuándo se empezó a escuchar cierto género musical en específico? Puede ser que no lo hayas notado simplemente porque este fue gradual. ¿Sale? Esa es la dinámica, la forma en la que la sociedad cambia y puede ser violento, que lo notemos muy rápidamente, o puede ser muy lento en el cual no lo alcancemos a notar. Un cambio que se dio muy violento fue, por ejemplo, el uso de cubrebocas a través de lo que hemos estado viviendo recientemente con lo del virus y eso. Entonces, eso fue un cambio muy drástico en la forma de vida de las personas y fue una dinámica, es decir, hubo un cambio, una dinámica cultural. Por lo que respecta a la relatividad cultural o a los enfoques culturales, se trata de un fenómeno que implica que la cultura se expresa de manera distinta a través del tiempo. Por ejemplo, lo que antes era aceptado y ahora ya no lo es. La esclavitud, que antes era muy común y era normal para las personas, y ahora es algo que no debe ser. La compraventa de esclavos igual era algo muy común. Un cambio que se va a suscitar en los siguientes años va a ser lo relacionado al aborto. Actualmente lo vemos como algo muy malo, no debe pasar eso, pero no quepa duda que en, en un futuro eh, esto se haga real, ¿sale? Que las personas lo tomen con una forma de vista diferente y se dé un cambio en los enfoques culturales. Esto hace más referencia a que en el transcurso del tiempo, las cosas que se creen en ese momento dejan de ser para convertirse en algo aceptado. Eso es un enfoque cultural, la forma en la que se visualiza ciertos casos o ciertos elementos con respecto al tiempo, con respecto a cómo va cambiando la sociedad. ¿Sale? Otro de los ejemplos son los matrimonios homosexuales, por ejemplo, que antes era muy mal visto. Inclusive las personas llegaban a terminar hinchadas o muertas y trataban de realizar algún elemento de estos, trataban de casarse. Actualmente es algo que no está, no está tan recriminado para las personas con esta condición. ¿Vale? Entonces, así es como funciona la dinámica y los enfoques culturales, que son dos conceptos muy ligados entre sí.
Pues con esto terminamos nuestra clase de antropología. Nos leemos por WhatsApp si te queda alguna duda, por si requieres algún apunte en específico.